Buenas tardes. Resumen del libro del profeta Miqueas por Manuel Socha. Bibliografía. Contexto histórico. Miqueas significa ¿quién es como Jehová? Era de Moreset, a 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Era una zona pastoral. Desarrolla su ministerio tanto en el norte como en el sur, época de Acaz, de los reyes Acaz, Jotam y Ezequías. El siglo VIII a.C. es uno de los periodos particulares en la historia del pueblo de Dios, no solo porque se le denomina como el siglo de oro de la profecía en Israel, sino también porque hay una constante en la vida social del pueblo, la corrupción moral y específicamente la injusticia social que emana del ámbito político, ético y religioso. Miqueas vivió durante el tiempo de Isaías, al igual que Isaías, él predicó contra los pecados de su tiempo, especialmente contra la opresión de los ricos hacia los pobres. Él profetizó tanto la destrucción de Israel como la de Judá, poco tiempo antes de que el juicio cayera sobre Israel. Temas principales. Los temas principales es la verdadera religión, no es solo la religión que se practica, sino la religión que cambia vidas, que cambia y transforma las vidas. Es la justicia social y la futura restauración. Sus énfasis, la amenaza del juicio divino por romper el pacto con Jehová. Jehová como un Dios de justicia y misericordia que defiende la causa de los pobres y requiere que su pueblo haga lo mismo. Luego del juicio, Jehová restaurará a Jerusalén mediante el rey davídico prometido. Jehová como Dios de todas las naciones. Miqueas fue escrito entre el 735 y el 700 a.C. aproximadamente. El autor en el primer versículo establece a Miqueas como el autor. Más allá de eso poco se sabe de él, no se dice nada de sus padres. Era como Amós, un residente del campo lejos de la política nacional y la religión, pero escogido por Dios. 3:8 para entregar un mensaje de juicio a los príncipes y pueblos de Jerusalén. Denuncias del profeta. Miqueas dirige sus denuncias en 4 direcciones específicas. Se cree que este libro es uno de los libros que pudiera ser, si toda la Biblia es predicada para hoy, este libro sería el más actual. Esa gráfica demuestra ahí a un Estado que maltrata a su pueblo, que lo roba, que lo exprime y que lo humilla. Un Estado devorando a su pueblo. Miqueas denuncia en 4 direcciones específicas. Una, contra los expropiadores de bienes, en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Contra la clase dirigente, 3:1 al 4 y 9:12. Contra el fraude, exactamente contra quienes se han hecho ricos a través de en el 6:10 al 15. Y contra la pérdida de los valores en la sociedad. Eso es lo que se ve actualmente en nuestra nación, en el mundo, y eso se veía en ese tiempo, y eso fue lo que profetizó Miqueas. ¿Cómo es revelado Jesús en Miqueas? Miqueas nos brinda una de las profecías más significativas de la Biblia en cuanto al lugar de nacimiento de Jesús y su eternidad. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Este pasaje lo utilizaron los escribas y sumos sacerdotes para responder a Herodes cuando quiso saber dónde había nacido Jesús, en Mateo 2:6. Jesús también utilizó Miqueas 7:6 para explicar la naturaleza de su venida, en Mateo 10:35 al 36. Conclusión personal. El mensaje de Miqueas sobre el pecado, arrepentimiento y restauración encuentra su último cumplimiento en Jesucristo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Miqueas advierte a su generación de la venida del juicio de Dios, debido a que lo habían rechazado a él y a su ley, pero también anima a los justos diciendo que el juicio no será definitivo.
La confianza en una esperanza descansa en el carácter de Dios. Miqueas concluye con la siguiente pregunta: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Miqueas 7:18. Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepienta de todo su corazón. La conclusión personal concluye con que el mundo de hoy necesita conocer al mismo Dios que profetizó Miqueas, pero que necesita arrepentirse de todo su corazón. Resumen: el profeta condena a los gobernantes, los sacerdotes y a los profetas de Israel, quienes explotan y extravían al pueblo. Es debido a sus hechos que Jerusalén será destruida. Es algo similar a lo que sucede hoy en día. El profeta Miqueas proclama la liberación de la gente que irá de Jerusalén a Babilonia y concluye con una exhortación para que Jerusalén destruya las naciones que se han unido contra ella. El gobernante ideal vendría de Belén para defender a la nación, y el profeta proclama el triunfo del remanente de Jacob y vislumbra el día cuando Jehová purgará a la nación de su idolatría y confianza en su poderío militar. El profeta anuncia juicio sobre aquellos que han seguido los caminos de Omri y Acad, profetas paganos de Israel. El libro concluye con una liturgia profética que contiene los elementos de un lamento. Fin.